Buenos días a todos. Mientras siguen entrando, ¿qué tal le fue en el examen el día miércoles pasado? Creo que fue. El que hizo el práctico pasó sería. Sí, porque, a ver, el laboratorio vale 25, su examen final o ese examen que dieron vale más o menos 35. Y creo que 20 los prácticos que presentaron la primera vez y el práctico final otros 20. De que si le fue mal, todavía pueden pasar si han presentado los dos prácticos, ¿no? Una pregunta, auxiliar, buen día. El segundo práctico, ¿le dio al ingeniero o todavía que saber en el examen preguntó? Se lo llevé el miércoles en la noche. Con razón, porque él decía no tengo en nadie sus prácticas, y como si no hayan hecho nadie, está diciendo, como le entregamos a usted no es todo. Sí, pues, me lo tenían que entregar hasta el martes y yo tenía que dar un examen final el miércoles en la tarde, así no iba a estar yendo. Se lo llevé a las 8:30 de la noche. Porque Sí. el examen de ahí mismo igual preguntó, pues, a los últimos. Sí, siempre ha sido así su examen, concepto general, agarra su libro y se pone a hurgar y a hacer preguntas. Responderle puntual, a veces te pregunta una, inclusive si la has respondido bien, y otra vez hasta 3 preguntas te puede hacer. Y disculpe, con usted, ¿hasta cuándo más o menos se acaba? Vamos a hacer 2 laboratorios que son bastante cortos, una sesión cada uno, y nos faltaría corte directo, y ahí terminaría. Y No sé si luego están de acuerdo que quieren segundo dar examen. su segundo examen oral o quieren un formulario Google. Formulario. Ya, para mí es más práctico, aunque igual me hicieron revisar de forma manual, pero es más cómodo. Inclusive por usted, pues no tienen que estar esperando que dé uno u otro el examen. Así que ya vamos a hacer un formulario Google de los últimos 4 temas. Después de ese segundo examen, ¿va a haber un recuperatorio para alguno? O... Y no creo. Nunca he tomado examen de repechaje. Lo único que yo iba a tomar es
En caso que no dan examen, les tomo un oral, así como el otro día. Pero el otro día aparecieron 3 personas de 16 que no dieron el examen. Así que doy una chance para que no se queden sin nota de su segundo examen. Si es un formulario de Google, no tendría por qué irles mal, digamos. Y una pregunta entonces, después de dar el segundo examen, antes que le entregues la nota al ingeniero, ¿no lo vas a mostrar o después no? Sí, Directo al sistema. ¿O sea? les aviso. Cuando ya tengo todas sus notas, les aviso que me hagan el privado y yo les dicto cuánto sacaron de los 25 puntos. Bien. Del ensayo de compresión inconfinada, ¿les mandé el Excel o no? No. Ya, de todas maneras aquí ya lo tengo. Ya lo preparé. Así que se los voy a mandar. Ya. Entonces vamos a comenzar con el primer laboratorio. Vamos a hacerlo grande esto. Ensayo de penetrómetro de bolsillo. ¿Ya? El ensayo de penetrómetro de bolsillo es un ensayo rápido y sencillo de realizar para determinar las resistencias o las tensiones de un suelo arcilloso. ¿Sí? Es análogo a hacer un ensayo que ustedes habrán visto en hormigón de esclerometría. Ya en esclerometría es un aparato muy similar. Ustedes comprimen el esclerómetro sobre el hormigón y adentro hay un resorte que les va a marcar o les va a botar un índice de rebote. En hormigón ocurre eso, entonces ustedes entran a una gráfica con el índice de rebote, obtienen la resistencia. En el ensayo de penetrómetro de bolsillo, ustedes van a penetrar 5 milímetros, que es esta marca que tiene aquí. Ustedes han visto hiperestática, ¿no? Cuando han llevado el tema de resorte. No se dispara nada. Ese es el martillo de Franklin, seguro. En esclerometría no, se comprime y te bota un valor, ¿ya? Ustedes como han llevado hiper, han llegado al tema de resorte, seguro saben que necesitan una determinada fuerza para producir una determinada deformación, ¿ya? Y ese fenómeno ocurre aquí en el penetrómetro de bolsillo. Está regulado en función a la deformación que tiene adentro su resorte, ¿ya? Cuánto va a ser la tensión. A mayor deformación, o sea, mayor compresión, entonces me dará mayor tensión, ¿bien? El penetrómetro de bolsillo nos proporciona una indicación rápida de la consistencia del sólido y de resistencia al corte, ¿ya? Consiste básicamente en un émbolo con resorte de 1/4 de pulgada en el pistón y que es impulsado contra el suelo. La escala de lectura en nuestro caso siempre van a ser en kilogramos sobre centímetro cuadrado los penetrómetros que nosotros conseguimos en el medio, ¿ya? Y va a tener un pequeño anillo donde nos indica cuánto va a ser la tensión, ¿ya? Este de aquí. Esto de acá se coloca en 0, ¿ya? Se comprime, una vez entran los 5 milímetros, que tiene una marca acá, se suelta y este anillo va a quedar donde haya sido la máxima tensión o la tensión necesaria para haber introducido los 5 milímetros. ¿Ya? La norma que rige el ensayo es la norma ASTM-D 1558. ¿Ya? Básicamente el equipo se utiliza para determinar la resistencia de la penetración, introduciendo a una profundidad de 5 milímetros un pistón, ¿ya? También se puede hacer en muestras de laboratorio, por ejemplo, muestras que sean para cuando se hace mejoramiento de su rasante. Entonces ustedes lo llevan a compresión, pero primero pueden ir viendo cuánto va a ser tentativamente la resistencia a ese mismo molde de Proctor, midiéndolo con un penetrómetro de bolsillo, ¿ya? Para tener más o menos un parámetro de la resistencia. El ensayo básicamente consiste en presionar el penetrómetro contra el suelo, ¿ya? La punta se encuentra con la resistencia del esfuerzo del suelo,
tiene un muelle en su interior que va a ser comprimido por la fuerza que estamos generando. El anillo se va a deslizar y nos va a mostrar en la escala la máxima fuerza que se ha encontrado. La escala está calibrada de tal manera que la resistencia a la penetración pueda leerse en el instante en que nosotros estamos haciendo el ensayo. Más que todo es un ensayo de verificación. Este y el que vamos a ver más adelante, que es de veleta, no son validados como informes técnicos, ¿ya? Entonces, el objetivo del ensayo es conocer el penetrómetro de bolsillo y su aplicación tanto en campo como en laboratorio, determinar el esfuerzo de compresión y confinado de un suelo, ¿ya? Se puede hacer una prueba, o sea, para estar un poco más seguro de las muestras que se vaya a hacer en compresión y confinada, también realizarle un ensayo de penetrómetro de bolsillo en laboratorio. Y ahí, de esa manera, no quedarnos solo con el resultado de un ensayo, ¿ya? El penetrómetro de bolsillo, como ya dijimos, es un instrumento bastante sencillo para utilizar, tanto en muestras de campo como en laboratorio, y podemos determinar la resistencia del suelo, ¿ya? Las lecturas obtenidas del penetrómetro no reemplazan los resultados de pruebas de laboratorio debido al hecho de que un área pequeña de prueba de penetración podría dar resultados engañosos. El instrumento no debe usarse para obtener datos de diseño de simulación, ¿ya? Como les dije, es un ensayo de verificación, no es válido para un informe geotécnico. O no podrían ustedes, en base a esto, diseñar sus cimentaciones. Aparte que no es válido en arena, ya es solo para suelos cohesivos. Y ahí tenemos los diferentes penetrómetros de bolsillo. Fíjense, esto es un poquito más pequeño, tiene una escala para la resistencia del suelo máxima de 4.5. El que tenemos en el laboratorio es este, que tiene una resistencia máxima de 16 kilogramos. Después hay otro de Humboldt, que es electrónico, que me soporta una resistencia de 8 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿ya? Como dijimos, el ensayo se realiza únicamente en suelos cohesivos, ¿ya? Mejor si son arcillas normalmente consolidadas, dado que si son arcillas muy blandas, vamos a tener que trabajar con un adaptador de pie en el penetrómetro, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, en el caso del laboratorio, lo que nosotros hacíamos, si fuera de forma presencial, sería ir a la zona de veterinaria, excavar hasta por lo menos una altura de 1,20 m, que ya se pilla arcilla, ¿ya? Y un área de 1 metro por 1 metro. Entonces, una vez llegando a ese punto, nosotros podemos hacer la prueba del penetrómetro de bolsillo. O en su defecto, miren, así como les dije aquí, ¿ya? Materiales arcillosos como para su rasante, ustedes hacen un proctor, compactan, hay moldes que ya son especializados para desencofrarse y van a tener así, este es un molde de 4. Y ahí le hacen la prueba de penetrómetro de bolsillo. Y a medida de que van aumentando, por ejemplo, cal o cemento, con lo que ustedes estén haciendo el mejoramiento, porque van a hacer tanto un proctor para ver la humedad óptima, y luego van a hacer otra gráfica parabólica y van a ir variando los contenidos del material que ustedes van a hacer mejorar. Por ejemplo, si fuera cal, van incrementando el porcentaje de cal hasta ya un contenido óptimo también de cal, y ese contenido óptimo me hace variar la humedad óptima. Entonces, a medida que van haciendo pruebas, pueden ir determinando también cuánto va a ser la resistencia del suelo, cómo va mejorando también la resistencia del suelo, ¿ya? Como les dije, en el caso de que si nos hubiera tocado hacer el ensayo en laboratorio, lo que íbamos a hacer iba a ser ir a la zona de veterinaria, allá al fondo, cerca del puente nuevo. Íbamos a cavar un área de 1 metro por 1 metro, y por lo general 1,20 m, 1,50 m ya se pilla arcilla, un A6. Se podríamos ir a hacer ahí la prueba del ensayo. Lo que se hacía era esa sección de 1 metro por 1 metro, dividirla en 16 secciones de 25 por 25, hacer la prueba de penetrómetro en cada cuadrante que vamos a obtener, y de ahí sacar un promedio de resistencia.
De ahí con eso nosotros ya vamos a obtener la carga última y vamos a poder determinar tanto el esfuerzo de corte como la cohesión. ¿Ya? Ahora, en el caso de que las arcillas sean muy blandas, se utilizará este adaptador de pie de penetrómetro. ¿Ya? Básicamente consiste en que el área del pistón, que era de 6.35 milímetros, o un cuarto de pulgada, la estamos incrementando en 4 veces su diámetro. Ahora va a aparecer de 1 pulgada. Lo que va a hacer de que el área efectiva o el área de contacto del suelo se incremente por 16. ¿Ya? Y cuando nosotros vayamos a hacer la penetración, nosotros tengamos un valor más preciso de lectura, y ese valor que vayamos a obtener lo vamos a dividir entre 16, porque recuerden que estamos incrementando el área en 16 veces la proporción, ¿ya? Entonces, eso sería en el caso de que nos encontremos con suelos o arcillas muy blandas. Se utilizará el adaptador de pie del penetrómetro, ¿no? Y bueno, en función a la resistencia última se puede clasificar la consistencia del suelo. Si la carga última va de 0 a 0.25, se considera muy blando. Si va de 0.25 a 0.51, se considera blanda. De 0.51 a 1.10 media, 1.10 a 2.04 firme, muy firme de 2.04 a 4.08, y dura mayor a 4.08, que son arcillas ya sobreconsolidadas. ¿Sí? Entonces, de esa manera se utiliza el equipo de penetrómetro de bolsillo. Ahorita vamos a ver un video de cómo realizar el ensayo. Hoy día voy a hacerles la demostración del ensayo con un instrumento que se llama instrumento. Este instrumento sirve para detectar la resistencia no confinada de un material vecino. El instrumento consta de un microscopio interno, No se escucha bien, o sí. y una sonda. Bien, buenas tardes a los seguidores de este canal de YouTube. Hoy día voy a hacerles la demostración del ensayo con un instrumento que se llama el penetrómetro de bolsillo. Este instrumento sirve para determinar la resistencia no confinada de un material cohesivo. El instrumento consta de un resorte interno, un cabezal que se desliza, un anillo de medición y una sonda para la penetración. Bien, este instrumento es muy sencillo de operar y en principio necesitamos deslizar este anillo de medición hasta el tope. Seguidamente colocamos el instrumento sobre el suelo del cual queremos medir la compresión no confinada y lo presionamos hasta que el instrumento quede hundido hasta la muesca de la sonda de penetración. Una vez hecho esto, lo retiramos y procedemos a dar lectura a la medición. Esta escala en particular está graduada en kilogramos por centímetro cuadrado, así que aquí tenemos 0.25, 0.5, 0.75 y 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Esta es la muesca hasta la altura a la cual debe penetrar el instrumento en el suelo. Para que la medida sea consistente hay que hacer por lo menos 3 observaciones y volvemos al caso. Deslizamos el anillo, colocamos el instrumento sobre el suelo, lo presionamos hasta que ingrese hasta la altura de la muesca, retiramos el instrumento y procedemos a leer 0.5, 0.75, 0.9. Una lectura más. Deslizamos el anillo de lectura hasta el tope, colocamos el instrumento en el suelo y lo presionamos hasta que se hunda hasta la altura de la muesca. Retiramos el instrumento y procedemos a leer. Nótese que la lectura es a la altura inferior del anillo. ¿Okay? Entonces tenemos 1.25. Bien, la medida de la resistencia no confinada de esta arcilla sería el promedio de las 3 lecturas. Gracias por su atención, no olviden suscribirse, espero que este video les sea de utilidad
y todo comentario es bienvenido. Hasta la próxima. Ya. Entonces ahí pudieron ver cómo es el uso del equipo de penetrómetro bolsillo. Bien, lo que se basa en el ensayo de penetrómetro de bolsillo es en asumir que el ángulo de fricción de una arcilla es cero. Por eso es que básicamente se debe hacer única y exclusivamente el ensayo en arcilla. ¿Ya? Si asumimos que el ángulo de fricción es cero, entonces en la ecuación de Coulomb, nosotros lo que vamos a hacer es que tanto el esfuerzo normal como que está multiplicado por la tangente del ángulo de fricción desaparezca, y entonces me dice que el esfuerzo de corte va a ser igual a la tensión. ¿Ya? Donde lo que yo voy a tener, por ejemplo, es que voy a determinar el esfuerzo normal con el ensayo, y si ustedes hacen una circunferencia de Moore, lo que obtienen es que tiene un eje de esfuerzos normales y un eje de esfuerzos cortantes. ¿Ya? Saben que el punto más alto de la circunferencia de Moore llega a ser en este caso el radio. ¿Ya? Entonces intersecto con el eje de esfuerzo de corte y ahí voy a tener el valor máximo o el valor de esfuerzo de corte. ¿Ya? Como sé que la carga última, la tensión normal, yo la determino con el penetrómetro de bolsillo y sé que el diámetro es la mitad perdón, el radio es la mitad del diámetro, entonces puedo asumir de que el esfuerzo de corte va a ser la carga última dividido entre 2. ¿Ya? De esa manera se determina tanto el esfuerzo o la carga última, ya la hemos determinado con el equipo, pero el esfuerzo de corte y la cohesión la vamos a determinar de esa manera, ¿ya? Con el siguiente gráfico. Y ahora para asumir la carga admisible, lo único que hacemos es utilizar un factor de seguridad. Fíjense, siempre se trabaja con un factor de seguridad de 3. Entonces tenemos las cargas últimas que hemos realizado, fíjense, son 16 pruebas, vamos a obtener un Q promedio. Sabemos que la cohesión y el esfuerzo de corte es la carga última dividida entre 2, y que la carga admisible llegaría a ser la carga última dividida entre un factor de seguridad, que en este caso es 3. ¿Ya? Y de esa manera nosotros, pues, bueno, aquí tendría que cambiar la consistencia, sería, si nuestra carga última es de 3.86, nosotros tendríamos un suelo muy firme. ¿Ya? Y de esa manera es lo que se realiza el procedimiento del ensayo de penetrómetro de bolsillo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Disculpe, la condición que debe estar la arcilla es seca en horno, ¿no? Seca. ¿Por qué tendría que secarla si va a ser un proctor, tiene humedad, y si va al campo, tiene también que tener una humedad? Pero esa humedad es cualquiera o es a humedad saturada. En el proctor usted está incrementando cantidades de agua para determinar una humedad óptima. Y a varios moldes le vaya haciendo la prueba de penetrómetro de bolsillo. En el campo va a estar en la humedad que se encuentra ahí en ese instante. Obviamente, si por ejemplo, esto se usa más que todo, los paseños lo que hacen es, tienen si les cae la cementación en una, les cae arcilla en una de las cementaciones. Recuerden que el SPT tampoco es tan preciso que digamos. O sea, hay 2 puntos para un montón de zapatos, que es lo mínimo que establece. En algún lugar te puede caer arcilla al nivel de fundación. Entonces, lo que se hace es ir con el penetrómetro de bolsillo, también la veleta, porque hay que hacer el ensayo de la veleta que vamos a ver más adelante, y hacer las pruebas. Ahora, tiene que estar en la humedad natural. Ahora, no, si ha llovido y se encuentra completamente inundado, la excavación no van a hacer la prueba. ¿Ya?
Sí, entonces con este ensayo no es necesario ya realizar lo que es el índice, bueno, allá lo que es el límite líquido y el límite plástico, porque directamente nos arroja el índice de consistencia. No, está confundiendo muchos términos. Sí, Aquí para determinar resistencia, los límites son para clasificar un suelo. a ver, por favor, si puede volver a su primera diapositiva. Sí, estoy confundiendo conceptos. Los límites son para clasificar el tipo de suelo, ya sea en sub o en ácido, ¿no? Para saber si la arcilla es un A6, un A5, un A7, y además qué subíndice de grupo tiene, o para saber si es un CL, un ML, ¿ya? Aquí la consistencia del suelo está en función a la resistencia del suelo. Si el suelo es blando, obviamente que no resiste mucho. Si es más o menos duro, obviamente que puede resistir más a la penetración. Como dijo, la consistencia está en función a la resistencia, ¿cómo dijo José? La consistencia está en función a la resistencia. ¿Ya? Ahí fíjense la consistencia de un suelo. ¿Qué consistencia? ¿Qué tan resistente o qué tan duro es un material? ¿Ya? Los límites son para clasificar los tipos de suelo. Sí, pues a eso me iba, José, porque me acuerdo que en el suelo 1, para allá lo que es el índice de consistencia dependía del porcentaje de humedad, del índice plástico y del límite líquido, si no me equivoco. Índice de consistencia. Sí, No, el índice de consistencia. no me acuerdo de ese término, pero no, nunca lo he visto. Pero la consistencia de un suelo, una cosa es un índice y otra que es la consistencia de un suelo. ¿Ya? No vaya a confundir términos. El Ahora otra índice de cosa. plasticidad es un valor. Ahora eso no está reflejado con la plasticidad de un material. La plasticidad venía en función hacia, por ejemplo, en los suelos, si se puede formar ese rollo de 3 milímetros. ¿Ya? Eso es lo que le puede dar límite líquido, pero no forma el rollito de 3 milímetros, entonces no se considera como plástico. ¿No? Sí, perfecto. Ahora otra pregunta. Para ya lo que es la resistencia al corte, este también tendría que ser un método más. En este caso, como le dije, los ensayos son de verificación, ¿ya? Sí. Dependiendo de la envergadura perdón, la envergadura de la estructura o de la obra que se vaya a realizar, obviamente se tendría que hacer, si usted quiere tener una certeza de la resistencia al suelo, un ensayo de corte directo, ¿ya? Pero difícilmente eso le va a ocurrir en una zapata o algo. Ahora, lo que yo me voy, como les dije, en el caso de que ustedes hacen un estudio de suelo, hacen dos puntos de SPT. En teoría tendría que abarcar o ser representativo, pero puede ser que alguna zapata les caiga sobre un estrato de arcilla. ¿Ya? Entonces ya están a nivel de fundación, ya están por armar, colocar las parrillas, les tocó una arcilla. Pueden agarrar y sacar muestra, llevarla al laboratorio, hacer compresión inconfinada, ya que sería lo ideal. Otros trabajan con el penetrómetro para saber cuánto va a ser la tensión del suelo y en función a eso ver si vale la pena retirar una parte de esa arcilla y mejorarla con arena. Nunca se mejora con grava una arcilla. Cuando se llega a saturar, cuando ustedes generen carga, la grava lo único que va a hacer es hundirse. ¿Ya? No es recomendable hacer un mejoramiento de arcilla con grava, se mejora siempre con arena. De esa manera le estarían quitando plasticidad a la arcilla. Entonces, lo ideal sería ir, sacar muestras, llevar al laboratorio, hacer compresión confinada y estar seguro de una resistencia. A veces el tiempo no da, o están sobre hora, entonces van y hacen un penetrómetro bolsillo. No es lo ideal, pero para esos apuros es que ha sido creado el equipo.
¿ya? Disculpe, la muestra que usted decía que íbamos a sacar de veterinaria, ¿de cuánto era? De 1 por 1, No decía. se saca muestras, se excava para Ah, simular sí. el hecho de una zapata. Por lo general, en Ah, esa zona de veterinaria, 1,20 m ya se encuentra una arcilla, un A6, ¿ya? Así, como es una zona con harta material vegetativo, entonces hay arcilla a baja altura ahí en esa zona. Ahora, para el caso de un suelo mejorado, Ausi, digamos, una vez que utilizamos, digamos, es que resulta de que a nosotros nos tocó, a mí, a López y a otros amigos más le tocó, justamente en carretera nos tocó el material, el tema sobre la estabilización del suelo, ¿no? Y ahí tenemos, como este es un nuevo tema para nosotros, y justamente podemos añadirlo a la exposición, ¿no? Pero tengo una duda con respecto a lo que es sobre la estabilización o mejoramiento del suelo. Una vez que nosotros hayamos mezclado, ya sea con cal, cemento o ceniza, una vez que se haya compactado y mejorado ese suelo de la arcilla, digamos, nosotros podemos utilizar, o sea, en esa parte que está compactada, podemos utilizar lo que es el penetrómetro, o tendríamos que extraer, o teníamos que excavar ese sondeo o esa perforación de 1 por 1. No tendría por qué hacer nada de eso. Esta es la imagen. Acá. Sí, para el caso de un suelo mejorado, Ausi. Usted en laboratorio va a determinar primero que se hace un proctor. Se determina la densidad máxima y la humedad. Este es un molde de 4. No hay necesidad de hacer en un molde de 6 una arcilla. Van a compactar, van a esforzarse más, ¿ya? Entonces, primero van a hacer 5 puntos para determinar su humedad óptima, ¿ya? Pueden ir haciendo la prueba del penetrómetro, pueden ir viendo cómo va la resistencia del suelo. O pueden prepararse, o de esta misma pueden sacar para hacer compresión inconfinada, ¿ya? Ahora, ustedes después van, con la humedad óptima, van a empezar a hacer varios puntos, otra vez como un proctor, pero ya esta vez van a determinar el contenido óptimo tanto de cemento o de cal o con lo que estén adicionando, ¿ya? Por ejemplo, si fuera de cemento, van a empezar con 2%, 3, 4, 5, y van a ir viendo el comportamiento vamos a poner una, va a ir viendo el comportamiento, ¿dónde está parado? No. Ya han determinado su humedad óptima. Entonces van a hacer varios puntos y van a ir viendo cuánto va a ser o sea, tienen que saber igual con cuánto de lo que vayan a mejorar, ya sea cemento o cal, una combinación de ambos, cuánto es el que van a usar, ¿ya? También tendrían que determinar, por así decirlo, un óptimo. Dibujo libre. Ya. El primero ya está su proctor, ¿no? Humedad óptima, densidad máxima. Ahora, ya tienen esos valores. Ahora lo que tienen que hacer es con la humedad óptima empezar a trabajar y ver cómo va incidiendo el contenido de lo que ustedes vayan a mejorar, con lo que vayan a mejorar, ya sea cemento, cal o otro material, ¿ya? Entonces también les va a formar una gráfica, no sé si parabólica o no, ¿ya? Donde ustedes van a ir viendo cómo va influyendo la densidad y también tienen que hacer otra, como ir viendo cuánto varía el contenido de humedad, ¿ya? Entonces va a llegar a un punto en que, por ejemplo, si hablamos de cemento, va a valer 5%, ¿ya? Con eso yo voy a alcanzar una densidad y una resistencia máxima. Adicionar cemento de aquí para allá, bueno, en este caso no sale parabólico. Puede ser que
me mejore poco, digamos. Ya, vamos a borrar. Ya. Adicionar cemento mayor a ese punto, ya. Ya no va a venir así una curva, ya. Ya no me va a significar o no me va a representar casi nada. ¿Ya? Entonces, yo hasta ese punto, yo ya sé que, por ejemplo, con 5% de cemento llegaba a tener una resistencia máxima, además de tener una buena densidad. ¿Ya? Pasada ese 5%, puede que suba, que mejore, pero en costo ya no me representa, ya no es significativo. O sea, ya no va a ser importante. Yo, por ganar un poquito más de resistencia, que la ambición es 2% más de cemento, a lo largo me sale carísimo. Entonces, tienen que determinar también cuál va a ser el contenido óptimo de lo que usted vaya a colocar. Por ejemplo, de cemento, la Aston tiene unos valores en función al tipo de suelo, si se hace un mejoramiento de cemento, con cuánto es el rango que tienen que trabajar. Un A4, por ejemplo, va de 3 a 7%, si no me acuerdo. ¿Ya? Entonces tienen que fijarse eso. O si le van a comprar alguna... Está apagado su audio, sí. Aprendido, no estoy hablando nada. Entonces, lo que ustedes tienen que ver, por ejemplo, se va a realizar, se realizan varias curvas después de haber obtenido la óptima. ¿Ya? Una van a tener porcentaje. ¿Qué pasa? El 5 ya sí. Van a tener porcentaje, hablamos de cemento. De cemento versus resistencia, que puede ser en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? También después tienen que ir viendo cómo les afecta con humedad. ¿Ya? Si les va bajando el contenido de humedad óptimo. En el caso de la cal, sí le baja. ¿Ya? Puede que la óptima les dé un valor, pero con la cal, como va perdiendo plasticidad, la humedad óptima va a empezar a ser menor. ¿Ya? Entonces, lo más importante sería esta, porcentaje de cemento versus resistencia. ¿Ya? Entonces, como estábamos hablando, puede ser el que les empiece a ir así la curva, llega a un punto, suba casi nada. Ya, entonces, está muy feo. Ya, estoy subiendo, 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 subiendo. Ya. Entonces, va a llegar a un punto en que yo voy a escoger o determinar cuál va a ser mi porcentaje. ¿Ya? Trabajar por encima de ese no me conviene. Fíjense, recuerden que en carretera trabajan con volúmenes grandes. En la Santa Cruz Warner yo he visto colocar una bolsa de cemento cada 1,5 metros de separación a los costados, o sea, sobre el eje, sobre la sección transversal y a lo largo de casi 2 metros. ¿Vale? Entonces son altísimas bolsas de cemento que tendrían que trabajar. Entonces, no me conviene ganar un poquito de resistencia, pues, un poquito más y voy a tener que trabajar con un porcentaje de cemento mucho mayor. ¿Ya?
Con esta gráfica, ustedes tienen que determinar cuál es su contenido de cemento óptico. ¿Qué es lo que hacen? Preparan un molde, compactan todo bien, por ejemplo, con 2% de cemento, con 2,5, con 3, y no van a preparar uno, van a preparar por lo menos 3, ¿ya? Con 4, con 5, con 6, así, y los van rompiendo, así como se rompe igual en el caso de probeta de hormigón, igual lo rompe, y van midiendo la resistencia que tiene, ¿ya? Y si, por ejemplo, trabajar con 6 no aumenta casi nada, qué sé yo, 2 o 3 kilogramos sobre centímetro cuadrado con respecto con el de 5, entonces me quedo con el de 5, pero no vale la pena trabajar con más cemento. Además, recuerden que la subrasante, en teoría, no entra en el diseño. O sea, no le debería llegar carga a la subrasante, pero al fin y al cabo también le llega carga. Por eso que, además que es, por así decirlo, la fundación del terraplén. ¿Ya? Si es una arcilla y se asienta, no me conviene. Tampoco me conviene que tenga un valor bajo de resistencia o de CBR, porque eso me obliga a que los espesores que están por encima tengan valores muy pequeños y me den espesores, o sea, las subbases y las capas bases, si la subrasante tiene un valor muy bajo de resistencia, ya sea en CBR o a un valor de FSK, ¿ya? Me va a obligar a que yo tenga sus bases y capas bases con valores bajos, ¿ya? Porque no debe haber un salto brusco o abrupto entre capas. Entonces, si yo tengo valores bajos de subbase y de capa base, lo que me va a obligar es a tener un terraplén mucho más alto. Y a veces, desde el lado geométrico, no es conveniente porque también hay ciertas limitaciones, ¿ya? Entonces es por eso que se hacen los mejoramientos. Aparte, si son arcillas, obviamente sí o sí hay que mejorar porque eso se va a consolidar con el tiempo. No me conviene que mi subrasante sea mala. Entonces es por eso que se hacen los mejoramientos del subrasante. Ahora, como les decía, en el caso de si ustedes mejoran con cal, lo que me hace la cal es que la arcilla pierda plasticidad. Si pierde plasticidad, eso quiere decir que la humedad óptima va a ser mucho menor, ¿ya? Yo no tendré que compactar con la humedad óptima las muestras que vaya a hacer con cal, sino ir reduciendo también contenido de humedad, ¿ya? Es bastante complejo el tema de mejoramiento o tratamiento de subbase, perdón, de subrasante, ¿ya? Perfecto, Ausi. Gracias. Otra cosa, Ausi, vamos a va a explicar sobre el ensayo de compresión inconfinada. Pero la avanzamos, ese sí. Lo que Sí, por quedé a eso. no mandarle el, la avanzamos con ustedes con presión y Sí, confinada. solo falta el Excel. Los datos no. Es que no la vi en las grabaciones, disculpa. ¿Qué Eso, laboratorio era? Disculpe, Ausi. el 5. Era el 5. Perfecto. Gracias. Ya. Entonces, una vez entendido todo, vamos con el ensayo de Violeta. Sí, y el que vamos a ver va a ser el laboratorio 7. Compartir. Ah, pantalla. Bien, vamos con el ensayo de Violeta. El ensayo de Violeta, al igual que el ensayo de penetrómetro de bolsillo, se considera como un ensayo de verificación, ¿ya? No está validado como un informe geotécnico. Ahora, dependiendo si se va a hacer en campo o en laboratorio, va a variar el tamaño de la Violeta.
Si se va a hacer en laboratorio, en los moldes de Proctor, entonces se usan unas veletas que son bastante chicas. Si se va a hacer en campo, dependiendo de la profundidad que se está avanzando, se va a ir aumentando también el tamaño de la veleta. Fíjense acá las dimensiones con las que cuenta la veleta. Bien. El equipo de veleta fue introducido especialmente para determinar, así como el penetrómetro de bolsillo, resistencias de suelo, especialmente resistencias no drenadas, pues son ensayos no drenados, ¿ya? Y fue más o menos introducido a partir de la década de los 40 y los 50, ¿ya? Son ensayos bastante rápidos para realizar, y además de que si yo cuento con el equipo completo, puedo determinar la resistencia del suelo de una forma bastante sencilla y rápida. ¿Ya? Es por eso que está aquí colocado en el avance de la materia. Algo que es muy importante de mencionar con respecto a la veleta, que hay que respetar la velocidad de rotación. Es un ensayo bastante lento para hacer. Entonces, si yo no respeto la velocidad de rotación, voy a tener resultados erróneos. ¿Ya? La veleta consiste básicamente en introducir la veleta a una determinada profundidad a la cual se va a analizar el suelo. Se procede a realizar una rotación, ¿ya? Ya está graduada la velocidad que va de 0.1 a 0.2 grados sobre segundo, ¿no? Y yo voy a tener aquí un torquímetro que me registra el momento de torque, ¿ya? Ahora, una vez teniendo el momento de torque, entro el que me vendió el equipo me da una tabla en función al valor que yo registre, cuánto va a ser el momento torsor, y con eso yo ya puedo determinar cuánto es la resistencia del suelo, ¿no? Con estas ecuaciones que hay acá. Las normas que rigen el ensayo de la veleta están la ACTMD 2573 y la Aston T223. ¿Ya? La veleta consiste básicamente en colocar una veleta que cuenta con 4 aspas, 4 hojas, dentro de un suelo inalterado, hacerla girar sobre la superficie para determinar una fuerza de torsión necesaria para que la superficie en contacto llegue a fallar por corte, y de esa manera nosotros podemos, con la ayuda por así decirlo, de una tabla que nos vende, o que nos da el que nos vendió el equipo, determinar la resistencia del suelo. ¿Ya? La veleta es un instrumento utilizado para determinar los parámetros de resistencia al corte no drenado, tanto la cohesión, la tensión o la resistencia del corte. ¿Ya? Este método establece el procedimiento de ensayo de veleta tanto en terreno, ya sea para suelos cohesivos, como también se puede realizar, como le dije, a muestras que sean hechas o confeccionadas en laboratorio. El ensayo de veleta consiste en una varilla con 4 hojas o 4 aspas ortogonales entre sí, que son insertadas en el suelo y a las cuales se le aplica un torque hasta que se produzca la falla del suelo por corte, ¿ya? Dicho torque es registrado y empleado para calcular la resistencia al corte no drenado, ¿ya? Y nosotros podemos determinar de esa manera también la cohesión del suelo. Este ensayo se realiza exclusivamente en arcilla y limo. Dependiendo del tipo de veleta que vamos a trabajar, va a depender también, perdón, dependiendo del tipo de suelo, por ejemplo, si es blando o no, va a depender también las dimensiones de la veleta. ¿Ya? Se obtienen resultados bastante confiables para la resistencia al corte sin drenar, de suelos cohesivos que son muy plásticos, con el ensayo de la veleta, ¿ya? Como le dije, también se puede aplicar veletas que son de secciones bastante pequeñas en pruebas de laboratorio. Las veletas de laboratorio son de estas dimensiones, ¿ya? De 16 milímetros de diámetro y una altura de 32, de 20 milímetros de diámetro y una altura de 40, de 1 pulgada de diámetro y una altura de 2 pulgadas. Ahora, las veletas que se utilizan en campo son de mayor sección, de diámetro de 2 pulgadas y altura de 4,
de 2 pulgadas y media, altura de 5. Y finalmente de 2 pulgadas, 2 y media y 3 pulgadas, ¿ya? Y altura, en este caso aquí tendría que ser de 5, ¿ya? La altura de la veleta es 2 veces el diámetro de la veleta. Y aquí recién sería de 6 pulgadas. ¿Ya? Hay un error ahí. Bien, como les dije, el ensayo siempre va, estos dos ensayos van de la mano con el ensayo de penetrómetro de bolsillo. Fíjense, las veletas de laboratorio vienen en el mismo instrumento que el penetrómetro de bolsillo. Ahí está el penetrómetro de bolsillo y aquí están las veletas de laboratorio. Esta es la que nosotros contamos en el laboratorio, ¿ya? Acá está su torquímetro, ¿ya? Acá hay unas unidades de giro de 1 a 12 y en función a eso yo entro a una tabla y fijo cuánto es el momento torsal. Aquí no me bota cuánto es el momento, solo unas unidades que yo tengo que fijarme después en la tabla del fabricante cuánto sería el equivalente de momento torsal. Fíjense, aquí está la de 16, la de 20 y la de 25, ¿ya? Y tiene unas tuberías para hacerla un poco más larga, en el caso de, por ejemplo, la de 25, ustedes la lleven o la trabajen en el campo. Unas tuberías de extensión. Ahora, las veletas de campo son bastante más gruesas, por así decirlo. El torquímetro ya se coloca por fuera del equipo, fíjense, aquí está. Y aquí directamente, miren, me da el valor en newton sobre metro, ¿ya? O si lo quiero en unidades inglesas, ¿ya? Ahora, para determinar la veleta en las aspas que son ortogonales y no tienen, perdón, todas las aspas son ortogonales, las que no tienen una inclinación en el fondo de las aspas, en el final de las aspas, que son de esta manera, se utiliza esta ecuación, ¿ya? Me dice que la resistencia al corte no drenado va a ser igual a 6 por el torsor registrado, por el momento torsor dividido entre pi por el diámetro de la veleta, por el diámetro más 3 veces la altura de la aspa de la veleta, ¿no? Ahora, la prueba me dice de que yo lo máximo que puedo entrar con la veleta es 10 veces el diámetro. O sea que si trabajo con una veleta a la altura de las tuberías, debería ser 10 veces el diámetro. Por ejemplo, si hablamos de una veleta de 2 pulgadas de diámetro, vamos a tener 4 pulgadas de la longitud de la veleta y la tubería debería ser máximo la altura de 10, de 20 pulgadas. Hablando de 24 pulgadas, estaríamos cerca de los 60 centímetros, ¿ya? Si esto llega a ser mucho más largo, entonces la veleta va a producirse una flexión que ya no se podría determinar o considerar, ¿ya? Se sufriría el fenómeno de pandeo. Entonces, es por eso que las veletas de campo tienen como en su interior, perdón, en su exterior se coloca dentro de una tubería mucho más gruesa para evitar ese fenómeno, ya como lo ven acá, fíjense. De este grosor es la tubería de extensión, pero eso se coloca sobre una tubería mucho más gruesa, ¿ya? O como lo ven acá, para evitar que al momento de aplicar el torque, esta tubería de extensiones que tiene la veleta se flexionen, ¿ya? Debido al momento que estamos aplicando. Bien. Este ensayo se utiliza única y exclusivamente para suelos cohesivos, especialmente si se tratan de arcillas blandas o que se encuentran en un grado de saturación bastante alto. Recuerden que a mayor cantidad de humedad, más blanda se va haciendo la arcilla, ¿ya? O también se puede realizar en laboratorio con muestras que ustedes hayan preparado o que se hayan obtenido a través de tuberías Shelby, ¿ya? Las dimensiones de la veleta deben ser especificadas para así nosotros saber con cuál trabajar o cuál es la que se está utilizando para hacer el ensayo. Se utilizan varillas de torsión de acero para que de esa manera o sea, nosotros podamos garantizar el hecho de que no se flexione demasiado. Ahora, en caso de trabajar con veletas de campo de mayor sección, como les dije, estas varillas de torsión que se colocan deben ser
deben estar acopladas con una tubería mucho más gruesa, ¿ya? Para que de esa manera, cuando nosotros estemos aplicando la rotación, no se flexione, ¿ya? Debe tener un engranaje de transmisión para aplicar la torsión a la veleta, y eso debe estar colocado, o debe permitirme colocar un torquímetro, para de esa manera yo saber cuánto está haciendo el valor de momento torsor. Bien. El procedimiento del ensayo consiste en penetrar la veleta desde el fondo del agujero de su revestimiento mediante un simple empuje hasta la profundidad a la cual se va a efectuar el ensayo, cuidando de no aplicar torsión durante dicho empuje. ¿Ya? Una vez hemos colocado la veleta en el suelo, se aplica un giro con una tasa que no exceda 0.1 a 0.2 grados por segundo. ¿Ya? Dependiendo del tipo de suelo, pueden fallar de 2 a 5 minutos si son arcilla un poco más duras. Y si son arcillas mucho más blandas, tardan más en fallar. Podrían ir de 10 a 15 minutos. Lo importante es respetar esta velocidad del ensayo, que es bastante lenta, ¿ya? Lo ideal sería respetar, ¿ya? Nosotros debemos registrar el momento máximo que me bota en la veleta. Cuando sé que va a estar el momento máximo, yo estoy empezando a hacer el ensayo, continúo rotando, entonces va a llegar un momento en que el suelo falla por corte. Entonces, yo cuando quiero avanzar, ya el suelo no ofrece resistencia al giro. Entonces, ahí yo tengo que estar atento cuánto ha sido el momento máximo de torque que he registrado. Bien. Fíjense, lo que se hace es lo siguiente: se hace una excavación, en el caso cuando íbamos a la zona de veterinaria, ¿ya? Y se armaba la veleta. Fíjense, en este caso, aquí en el laboratorio solo tenemos la veleta pequeña, ¿ya? Miren, si vamos a trabajar con profundidades altas, esta tubería es bastante delgada, entonces no es conveniente utilizar, deberíamos estas varillas introducirlas dentro de un tubo mucho más grueso que me permita evitar ese fenómeno de pandeo. Pero cuando ustedes apliquen torsión, estas varillitas son muy delgadas y se van a flexionar, ¿ya? Eso es lo que recomienda en el caso de trabajar con profundidades mucho mayores. En el caso de trabajar con con muestras extraídas de tubería Shelby o del Proctor, con esto es suficiente, ¿ya? En el caso de trabajar en campo, entonces ustedes tienen que hacerlo así como ven acá, recubrirlo con un tubo mucho más grueso para evitar que al momento de aplicar torsión, se me doble esa varilla, ¿ya? Entonces vamos a ver un video de cómo se hace el ensayo de veleta en campo. Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Ensayo de veleta. Para esto utilizaremos una veleta cónica, torsiómetro, tubo de extensión, paladraga, pala, maceta y un listón de madera. Para la realización del ensayo, nos ubicaremos en un lugar donde se presume se encuentran suelos finos. Luego procederemos a quitar la capa orgánica y a incrustar la veleta en el suelo. Utilizaremos la maceta y el listón de madera para no dañar el equipo. Lo empujaremos hasta que las paletas de la veleta queden completamente incrustadas en el suelo. Luego se acoplará el torquiómetro a la parte superior y se procederá a aplicar torsión con ayuda de la varilla a una velocidad de 0,1 metros por segundo. Esta rotación inducirá la falla del suelo que rodea las paletas.
Con esto mediremos la máxima torsión que se aplicó en el momento de la falla y que se leerá en el torquímetro en el momento que la aguja de este deje de avanzar. Luego retiramos el torquímetro y la veleta del suelo y se procederá a profundizar más para tomar nuevamente los datos a una profundidad media. Para esto es necesario acoplar la veleta a un tubo extensor que incrustaremos en el suelo repitiendo el procedimiento y fijándonos que éste sea anclado lo más verticalmente posible. Luego procederemos con el torquímetro de nuevo hasta que el suelo falle y nos muestre un resultado. Repetiremos la operación una tercera vez, a una profundidad mayor. Esto con el fin de establecer características de los diferentes estratos de suelo.
termina el ensayo y se procede a la realización de los cálculos y análisis de los resultados finales. Ya. Ahí en el laboratorio, perdón, ahí en el video pudieron ver el procedimiento del laboratorio. ¿Alguna pregunta? Disculpa, ¿a qué profundidad se hace eso? En realidad Dependiendo no hay del- una profundidad dada, ustedes tienen que ir haciendo, como le dije, en este caso podría usarse para verificar, por ejemplo, una zapata, o en su defecto, si hay una zona muy arcillosa, ir viendo la resistencia del terreno. ¿Ya? Tienen que ir avanzando porque no pueden hacer, si hay un estrato de arcilla bastante largo, no pueden hacerlo a un solo punto y validar todo el estrato. Tienen que, por lo general, avanzar 20 centímetros cada prueba. ¿Ya? La profundidad, como se hace en su mayoría para suelo de zapata, la profundidad del nivel de fundación va a ser la que con la que se va a trabajar. ¿Ya? Bien, ahora vamos con la veleta. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, aquí se analizó, esto era cuando íbamos allá a veterinaria, ¿sí? Cada 15 centímetros. Se realizaba con las veletas pequeñas, ¿ya? Con una sola veleta. ¿Ya? O también se podría hacer con veletas de mayor tamaño. Por ejemplo, aquí ya se podría avanzar con la 25 y hacerlo cada 20 centímetros. ¿Bien? Por su efecto, como les dije, hacen penetrómetro. Cuando están, por ejemplo, les toca una zapata, hacen la excavación y lastimosamente les cayó arcilla a nivel de fundación, entonces van a hacer el penetrómetro y luego van a hacer la veleta. Igual la veleta en varios puntos, a un solo nivel, que va a ser el nivel de fundación. No hay necesidad de avanzar niveles más abajo. En este caso aquí, por ejemplo, cuando lo hacíamos en la universidad, sobre el ilustrativo para ir viendo cómo a medida que se avanzaba de estrato, también iba cambiando la resistencia del suelo, ¿ya? Pero en el caso de que les toca hacer una verificación de resistencia, por ejemplo, para un suelo de fundación, como les dije, les cae una zapata con arcilla. Entonces, lo primero van a ver qué resistencia tiene. Y hacen tanto un penetrómetro como la veleta, ¿ya? Ahora, en el caso de la veleta que nosotros tenemos en el laboratorio, fíjense, les dije que viene, el torquímetro está en 2 unidades, ¿ya? Así como un reloj. Y aquí están los valores o las equivalencias de los momentos, ¿ya? En función a lo que les registra. Entonces, ustedes van a tener los valores de las escalas, van a encontrar el valor del momento torsor, ya, que no debería ser ese, ya. Van a colocar el diámetro de la veleta, en este caso, para este semestre vamos a trabajar con pura veleta de 25 milímetros, ¿no? Donde la altura va a ser 50. Ángulo de fricción 0, tienen la cohesión, tienen la ecuación ya que hemos visto en la diapositiva, esta de acá. Y de esa manera van a obtener tanto la tensión de corte como la cohesión. Recuerden que si el ángulo de fricción es 0 en la ecuación de Coulomb, me queda que la cohesión es igual a la fuerza de corte, ¿ya? Y eso es los resultados que se obtienen en el ensayo de veleta. ¿Alguna pregunta? ¿Podría repetir lo que vamos a hacer nosotros, Ausi? Yo les voy a dar acá estos valores. Ya ustedes van a convertirlo o van a encontrarme cuánto va a ser el momento torsor. Ya. Aquí todo va a ser de 25. Lo único que tienen que hacer, porque el Excel lo va a hacer todo aquí después, es encontrarme esto. Yo voy a hacer variar estos valores. ¿Ya? Van a encontrarme el momento torsor en función a esta tabla de equivalencia y automáticamente, como tienen el diámetro y la altura, el Excel ya está planteada la ecuación, esa que hemos visto acá, donde la cohesión o el esfuerzo de corte va a ser igual a 6 veces el torsor, dividido entre pi por el diámetro al cuadrado, por el diámetro más 3 veces la altura.
que es la ecuación para veletas que las aspas no terminan en forma angular, porque hay otras veletas que sí tienen terminaciones en forma angular, las aspas, ¿ya? Así como esta que ven acá. ¿Ya? Esas son es otra ecuación si tienen esas aspas. Si tienen ambos extremos, varía la ecuación. Si solo tiene la parte de abajo, también es otra ecuación. Entonces, lo único que tienen que hallar es el momento torsor, y automáticamente a la planilla le vas a dar el esfuerzo de corte. Y en conclusión, ustedes tienen que presentarme acá el valor máximo, mínimo y medio del esfuerzo de corte y la cohesión. ¿Ya? Nada más es lo que tienen que hacer el ensayo de veleta. Bien, bien. ¿Alguna otra pregunta? Esa escala que está ahí 5,25 dice. Ya. 5,26, 25. Eso multiplicar nomás por esos valores de abajo, ¿no? Claro, tienen que interpolar para hallar el valor que hay entre 5 a 6. Ah, ya. Ausi, disculpe con respecto a lo que ya es el segundo parcial con usted, ¿hasta qué tema sería? Porque creo que ya van 3, ¿no? ¿Eh? Corte directo nos falta y acá son 4 temas. De acá a 2 semanas entonces sería, ¿no, Ausi? No, corte directo son 2 clases. Ya no les puedo meter todo en uno. Así que estaríamos hablando de, como dijo el ingeniero Pérez, que iba a esperar 4, 11. El 18 sería el examen. Ya yo tendría notas para el miércoles 19. Perfecto, perfecto. Gracias. Y de presión inconfinada, ¿no va a mandar el Excel? Sí, ya lo tengo acá. De A igual ver, se lo voy a mandar. ¿qué hay que hacer ahí? Ya les expliqué que hay que hacer en compresión y confinada. Igual. Ah, ya. A ver el video. No. Entonces, si no hay ninguna pregunta, jóvenes, nos vemos el próximo martes. Ya, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Ausi. Luego, sí.